¿Se imaginan un grupo de niños siendo apedreados por duendes? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Soy su buen amigo Jonathan Jansson y bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos de ser esférico, forteanismo y misterio. Y en el día de hoy voy a compartirles el audio de Margarita, donde en primera persona nos va a contar su testimonio real de algo que le sucedió cuando era chica y tenía que ver con los duendes. Así que bueno, vamos a escucharlo y finalmente voy a compartir algunas apreciaciones personales y cómo me llegó este audio. Así que pónganse cómodos, porque ya mismo comenzamos. Cuando yo era pequeña, vivíamos en el campamento de Comisión Federal de la planta hidroeléctrica El Encanto, municipio de Tlapacoya. Nos mandó mi mamá como a las 8 de la noche o 9 a mi hermana, que era un poco menor que yo, y a mí a llevar la cena a nuestro padre, que estaba laborando en la planta. Al pasar por la piedra que le decíamos el Nanchi, nos empezaron a apedrear. Eran como, pues ya lo dije, como a las 8 o 9 de la noche. Arriba era monte, no había camino, no había nada. Nosotros creíamos que era alguien que nos estaba espantando, algunos chiquillos, y pues les gritamos que no fueran groseros con uno, porque pues uno no les hacía nada. Pero en vez de que se acalmaran, repetían las pedradas como lluvia. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos dio miedo y corrimos para la subestación, a donde se encontraba mi papá. Entramos hasta la oficina. Y nos preguntó mi papá que qué pasaba, porque íbamos corriendo. Lo que sí me acuerdo es que no tiramos la cena de él, todo llegó completo. Y le dijimos que ahí en el Nanchi nos habían apedreado, que creíamos que eran niños que estaban escondidos y que nos estaban apedreando al pasar. Y nos dijo su ayudante de él, que era el que tomaba la lectura del nivel del agua, y les llamaban preseros. No es que sean niños, son los duendes. Y las van a esperar ahorita que regresen para volverlas a apedrear o jalarlas y llevárselas a su lugar donde ellos tienen sus guaridas. Dijo mi papá, pero no se vayan ahorita, quédense. Voy a cenar y se llevan la canasta y que los acompañe don Toño. Así se llamaba su ayudante, el presero. Y efectivamente, él nos acompañó. Para mayor sorpresa de nosotras, no nos apedrearon y llegamos a nuestra casa y le contamos a mi mamá. Y mi mamá pues empezó a reír. Y lo único que dijo, ya ven, por ser desobedientes y groseras, lo que les pasa, los duendes se las quieren llevar. Esa fue una experiencia que tuvimos mi hermana y yo. De ahí nunca más volvimos a oír o a saber de los famosos duendes. Hasta la fecha. Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en el día de hoy. Como bien les mencioné, se trata de un caso real, de un testimonio que nos comparte Margarita, y a quien debo agradecer muchísimo también es a su sobrino Juan, un buen amigo mío, una persona que tuve el gusto de conocer en México mientras vivía ahí, y con el que he compartido incluso diferentes aventuras. Así que Juan, si está del otro lado, muchísimas gracias por hacerme llegar el testimonio de tu tía. Y bueno, para ustedes que están ahí también del otro lado, gracias por acompañarme. Y ciertamente no se trata de un caso bastante curioso porque bebe mucho
de este folclore, del que se habla, del que se dice, incluso cuando se comenta este tema de los duendes, ¿no? Que se llevan a las personas, pero también el acto de los duendes de arrojar piedras, algo que vamos a encontrar en diversos puntos de América Latina, pero que también responde a algo que se ve en la propia Irlanda, que tiene que ver con seres que en muchos casos merodean en torno a dólmenes o construcciones antiguas, como podemos encontrar, por ejemplo, aquellas montañas o montes féricos, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda, antiguos yacimientos donde, según remarca la tradición, moran o protegen los duendes. ¿Y quién nos dice por ahí que en ese lugar tal vez había algo más, ¿no? Así que bueno, gracias por acompañarme en esta aventura del día de hoy. Se trata de un tema sumamente interesante y voy a estar compartiendo con ustedes pequeños testimonios. Al menos se trata de testimonios que puedo asegurar fehacientemente que se trata de gente que me está contando la verdad, así que para mí sería un placer poder compartirlo con ustedes. Y bueno, no se vayan de este video sin comentar, suscribirse y compartirlo, eso me ayuda muchísimo. Y si no querés compartirlo en tus redes sociales, copia el link y pegalo en tu WhatsApp o en algún estado, porque aunque no lo creas, eso ayuda a posicionar el video. Así que bueno, les habló su buen amigo Jonathan Jansoni, gracias por acompañarme y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.